Buenos días. Como parte del programa de la Introducción a la Economía General, curso que se imparte en la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad Mariano Gálvez, hoy tendremos a bien entender de manera resumida una división de la economía que es ampliamente reconocida y aceptada en términos económicos. Esta división de la economía nos va a ayudar a entender de manera general cómo está dividida la economía y de alguna forma nos hará entender por qué se divide de esa forma y qué efectos tiene sobre el conocimiento de la economía en general. Para ello, vamos a valernos de una fuente bibliográfica del economista brasileño José Pascual Rossetti, llamada Introducción a la Economía. Esta gran división nos lleva a entender la economía, como decíamos al inicio, bajo tres aspectos muy generales: la economía descriptiva, la teoría económica y finalmente la política económica. La economía descriptiva no es más que aquella observación general, amplia y sistematizada de un mundo real, bajo una descripción de mediciones de fenómenos, de hechos económicos, sin sesgo alguno. Es decir, la economía descriptiva es la más pura porque de alguna forma no tiene ningún sesgo y es la objetividad de la observación. Eso nos lleva a entender la teoría económica, la cual recibe todo ese conocimiento de la economía descriptiva y la teoriza para convertirla en principios, en leyes que de alguna forma van a dar sentido a los modelos económicos. Luego tenemos la economía política, también es conocida como la política económica, que de alguna forma tiene tres objetivos centrales, los cuales se basan en el crecimiento, la estabilidad y la equidad económica. La política económica es entonces la normatividad de la política, es decir, acá ya tiene un sesgo que va a estar de acuerdo a la ideología imperante en el Estado o en la sociedad económica donde ésta se desarrolla. Entonces esto nos lleva a entender de manera amplia las tres divisiones que tiene la economía, pero que finalmente nos lleva a entender también una segunda división que tiene la teoría económica, y es básicamente la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es aquel estudio de todos los agentes de manera individual y particular, dígase, como los agentes tales cuales como el consumidor y las empresas. La macroeconomía nos ayuda a entender esa descripción global de la economía. Es un entendimiento a nivel país de toda la economía de donde se desarrolle en el estado que así fuese. La microeconomía entonces nos va a llevar a entender el comportamiento del consumidor y la demanda, la empresa y la oferta y la remuneración de los factores de la producción. El consumidor y la demanda será aquel por el cual entendamos el comportamiento de un consumidor a través de esa demanda de bienes y servicios que le ayuden a satisfacer sus necesidades más básicas. La empresa y la oferta, esto básicamente es entender el otro agente, el cual ofrece dentro de un mercado sus productos o servicios que vayan a satisfacer las demandas del consumidor. La remuneración de esos factores de producción no es más que entender cuánto se le pagará a esos factores que van a ser utilizados, y para ellos tenemos que estar la tierra, el trabajo, el capital y la tecnología. La tierra obtendrá como remuneración una renta, el trabajo un salario, el capital intereses y finalmente la tecnología algún beneficio empresarial. La macroeconomía entonces es ese sistema de cuentas nacionales los cuales nos ayudan a entender y a medir las magnitudes amplias de un país y sus cuentas nacionales. Las matrices de las relaciones intersectoriales vamos a entender esas variables, las cuales van a ayudarnos a entender también el desarrollo o crecimiento de un país a través de sus sectores. Y para ello tenemos el sector primario, que es el agrícola, el secundario, que es la industria, y finalmente el terciario, que es el sector servicios. Finalmente entenderemos el análisis de las variantes, macrovariantes o indicadores macroeconómicos, como los cuales tenemos el ingreso, el consumo, el ahorro, la balanza comercial, el PIB y el PNB. Finalmente, el entendimiento de esta división nos hará comprender que todo está de alguna manera amarrado y que forma parte de un sistema, como un sistema de engranajes que ayudará a entender cómo funciona la economía de determinados países.
Por lo tanto, la política económica cerraría esta división, donde nos ayudará a entender que la conducción de un proceso económico agregado del lado macroeconómico, que en conjunto con el lado microeconómico ayudará a regular toda esa actividad de agentes, tanto macroeconómicos y microeconómicos, que nos ayudará a entender por qué funciona una economía dentro de un Estado. Muchas gracias, feliz día.